Vamos a trabajar a mi manera la función de lo escrito. Quiere decir que a mi manera, quiere decir cada maestrito con su librito. En este momento yo tomé ese lugar. Maestrito, dije, no dije maestro, porque no me considero. Perdón, interrumpo en una cosa. Me avisan que hay ruidos y que silencien los micrófonos, excepto vos, Hugo. Ah, qué lástima. Entonces, me hubiese evitado un problema. ¿Cómo lo leo? Lo leo a partir de cómo está establecido. Entonces empiezo por el título. El título no lo puso Lacan de la lección número 3, la puso Miller. Es lo primero que hay que saber cuando se lee un seminario que ya está impreso. El título lo puso Miller, la función de lo escrito. Y después pone él una suerte de brújula, en este caso son 6 pequeños títulos, con donde se indicaría cuáles son los temas fundamentales que orientan este capítulo. Tampoco eso es de Lacan. Él extrae de Lacan, yo diría, pequeños resúmenes, que yo respeto. Me acuerdo más de una discusión, creo que pueden encontrarla en una revista llamada LAN, el asno. Una discusión que tuve hace ya mucho, el siglo pasado, es lindo decir el siglo pasado, porque uno parece que va a vivir eternamente. Cuando Rudinesco dijo, es una manera de leer Lacan la suya. A lo cual yo le respondí, no, no es una manera, es la manera. Desde aquella época ya me consideraba milleriano, lo cual no dejó de costarme algún tipo de problema eso, ¿no? También con él, porque a él le gustaba que se le diga lacaniano y a mí me gustaba decirle que yo era milleriano. No sé por qué se me ocurrió eso, no sé por qué hasta cierto punto, pero no es el momento ahora de evocar esos recuerdos. Entonces, voy a tratar, además de leer el texto, y le voy a dar a la lectura del texto que voy a hacer, o sea, del capítulo 3, lo que yo llamaré mis maneras de leerlo. ¿Y cómo comienza? Comienza Lacan con una proposición que yo llamaría fundamental. Y está en la página primero. No sé si tenemos toda la misma edición. Yo tengo en la página 37, cuando inicia el capítulo. Se trata de cómo en el discurso analítico hemos de situar la función de lo escrito. Y acá ya empieza a haber un pequeño, digamos, problema, por decirlo. Cuando yo digo problema, quiero decir, hay que saber que se trata de escribir la función de lo escrito en el discurso analítico, lo cual no quiere decir, por ahora, por lo menos. Es una manera nueva de pensar al discurso analítico. Y no lo digo solamente así, lo digo así porque además en la página siguiente, a partir de lo que llama el parágrafo 1, desde entonces fundé el discurso analítico con una articulación precisa que se escribe en el pizarrón con 4 letras, 2 barras, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que es reducir el conjunto del discurso analítico a algunas letras. Estoy hablando del discurso analítico y seguramente en alguna de las bibliotecas que veo, aunque sea en la de Leonardo Surracu, veo que atrás está su biblioteca, deben estar los tomos de Freud. Eso, los tomos constituyen el discurso analítico. Y la proposición de Lacan es reducir de alguna manera, no dice reducir, perdón,
funde el discurso analítico con una articulación precisa que se puede escribir en el pizarrón. O sea, de alguna manera es otra de las metáforas de Lacan que ustedes conocen. Esta es mucho más precisa, pero hay una anterior que fue ¿cuál fue su intención? Leyendo a Freud. Y él lo decía algo así como, quiero hacer un jardín a la francesa de la jungla freudiana. O sea, ordenar la jungla freudiana, o sea, ahí donde no se ven, en una jungla no se ven bien dónde están los caminos, las entradas, la salida, como un jardín a la francesa. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez un jardín a la francesa, está particularmente ordenado, ¿no? Y además ordenado según leyes muy precisas que hacen de los jardines uno de los patrimonios. Se llama el Jardín de Versalles, por ejemplo, que es una manera particular de ordenar la naturaleza para que alguien deambule por ella, digamos, con una cierta comodidad. Lo cual no es lo mismo que una jungla. Si ustedes leen El Quijote de la Mancha, como yo lo estoy leyendo ahora, verán que cuando él entra en las junglas, el caballero andante con su amigo Sancho, eso le trae acarreado varios problemas. Bien, esto es lo primero que hay que indicar. ¿Y esto qué quiere decir hacer de la jungla freudiana un jardín a la francesa o del discurso analítico reducido a letra? Es un pasaje fundamental en Lacan. O sea, es reducir el conjunto de los conceptos a letras. O sea, una tentativa, yo diré, de matematizarlo. O sea, de hacerlo entrar en el discurso de la ciencia. Lo cual no deja de ser un inconveniente esto. Es que lo ha logrado. Según dice él, no. El punto más álgido de esta tentativa, que comienza en aún y que termina en su último seminario, es mismo la creación de la tópica o de la topología borromea, que es reducir el conjunto a tres letras y a tres redondeles, real, simbólico, imaginario, que podríamos, si quieren llamarlo desde ya, la tercera tópica psicoanalítica. Está la primera y la segunda de Freud, y la tercera la de Lacan. Con, mismo esto trae aparejado esta tentativa, casi una nueva redefinición, aunque no está bien dicho una definición, sino lo que se llama el symptôme, con una H por ahí, a diferenciar del síntoma. El síntoma y el síntoma. No sé cómo si se pronuncia así exactamente. A mí me gusta más como yo lo escuché, santom, porque tiene algo que ver de santo hombre o de santo Tomás, si quieren también. Pero bueno, dejemos esas consideraciones de lado, pero esta es la tentativa epistémica de Lacan. O sea, darle al discurso psicoanalítico, yo diría, unas bases, y él lo dice, fundar, y además con una cosa muy interesante cuando dice esto. En un párrafo anterior, cuando dice que funde el discurso analítico con una articulación precisa, él dice algo que a mí me gusta mucho leerlo. Dice, a este respecto el discurso analítico posee un privilegio. De allí partí en lo que hizo época de lo que yo enseño. Tal vez no es tanto en el yo donde debe ponerse el acento, es decir, en el yo pueda proferir, sino en el de, o sea, de dónde viene eso. Esa enseñanza cuyo efecto soy yo. O sea, Lacan es el efecto de la enseñanza que él mismo produce, que es reducir de alguna manera el discurso psicoanalítico a 4 letras. Bien, dicho esto, para empezar a hablar, ¿qué es lo que pasa?
que comienza diciendo que la letra es algo que se lee. Hasta parece que se lee a raíz de la palabra misma. Se lee literalmente, pero justamente no es lo mismo leer una letra y leer. ¿Qué quiere decir esto? Leer una letra y leer. Que ustedes pueden agarrar el diario y leerlo sin ningún problema. Pero leer es otra cosa. Otra cosa que tiene que empezar a manifestar una cierta, yo diría, dificultad. Porque se trata acá de saber leer la letra, no de saber leer. Es bien evidente que en el discurso psicoanalítico no se trata de esa cosa. No se trata, perdón, de otra cosa. No se trata sino de lo que se lee. De lo que se lee más allá de lo que está incitado el sujeto a decir. Y acá aparece algo, cómo él introduce la clínica a partir de que, no solamente de lo que dice el paciente, sino a lo cual lo incita el analista. ¿Y a qué lo incita el analista? A decir necedades. O decía, a decir cualquier cosa, sin ton ni son, por decirlo así. Lo cual, por mi experiencia, tiene ciertas ventajas, pero al mismo tiempo no deja de resultar, para muchos analistas, yo diría los jóvenes analistas, una cierta dificultad, porque ¿qué quiere decir todo eso que está diciendo? Y además, muchas veces he tenido la oportunidad en control de que el paciente me dice, mire, terminó la sesión diciendo una cosa muy, muy importante y lo esperaba la otra sesión con los brazos abiertos, esperando que iba a continuar por esa vía. Y me habló de una cosa totalmente diferente, que no tiene nada que ver. Es joven. Cuando digo joven analista, quiero decir que todavía cree que esto se trata de la coherencia. Y lo que Freud empezó a trabajar, empezó por las incoherencias, donde una de las manifestaciones más extremas de esta incoherencia es el lapsus, que la gente llamaba una equivocación. Y el doctor Sigmund Freud encontró en el lapsus lo que él llamó una formación del inconsciente, lo cual no es tan simple de entender que quiere decir una formación del inconsciente. ¿Cómo es el inconsciente para formar algo? Para hacer que irrumpa de pronto bajo la forma de, en vez de decir tal cosa, perdóneme, me equivoqué. No se equivocó. Usted está diciendo la pura verdad. Lo cual no deja de ser una cierta calamidad. O sea, se le incita al sujeto, dice el señor Lacan, a decir lo que quiera, y mismo a decir necedades, no tiene ninguna importancia, suponiendo que de ahí partirán, yo diría, algunas perlas, otras, si ustedes quieren, siguiendo la frase, la gran, que a mí me gusta tanto de Freud, nosotros movemos mucha tierra para sacar una pequeña piedra preciosa. El asunto es poder sacar esa pequeña piedra preciosa que en última instancia Lacan reduce a letras. Y acá lo que se está viendo, evidentemente, es que lleva al analista no a decirle cómo tiene que interpretar. No es una teoría de la interpretación, sino es una teoría de... Hay que diferenciar interpretar y leer. Me parece uno de los puntos que muy importantes en este texto. Poder diferenciar, primero, eso. Leer no es lo mismo que interpretar. O si ustedes quieren,
la interpretación no deja de ser el producto de una lectura. Y acá es importante entender que es el producto de una lectura y no es el producto de una escucha, que también merecería una cierta tensión. ¿Por qué uno hizo esto de yo lo escucho, algo así como que fuese? ¿No? Bueno, todo el mundo escucha a todo el mundo, saca el micrófono, pone el micrófono, etcétera, 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 y se escucha. Pero si se habla de escucha es porque esta escucha particular supone además una lectura. Y desde esa escucha que supone una lectura que puede advenir una interpretación. Dije advenir. Y como ustedes saben, el advenimiento de una interpretación lo que produce y se mide de la interpretación por las consecuencias. Y me parece que eso, no por lo que quiso decir, no por lo que quiso esclarecer, no porque abrió no sé qué puerta que estaba cerrada, sino lo que viene a continuación de la interpretación y las consecuencias son discursivas. Que pueda cambiar la vida de la persona, bueno, vaya y pase, pero esos serían, digamos, lo que se llama normalmente los efectos terapéuticos, lo cual no dejan de ser importantes, pero bueno, no es de eso de lo que estamos hablando, por lo menos ahora. Y no podemos dejar de negar que este señor Lacan nos dice, mire, esta es la función de lo escrito y la función de la palabra es una preocupación que me ocupa desde siempre, no es desde hoy. No se asombren. Llame a su gran libro Los Escritos, y además aclara que lo hizo a propósito un poco difícil, etcétera, 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 para que no se lea. O sea, para que no se lea fácilmente, es decir, para que no se lea mirando Netflix, o que uno no lo lea para dormirse, más bien para despertarse y tal vez un poco molestarse con estas dadas y vueltas. En general pasa eso, además, hasta el punto que se los citan poco a los escritos. Se citan más bien los comentarios que hacen otros de los escritos. O sea, es una lectura que requiere una cierta paciencia, no hay vuelta que darle. No solamente eso, pero bueno, y además que de este problema se ocupó mucho tiempo antes porque hizo otro texto, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Y vuelvo a insistir que este texto, este título tiene una gran importancia. ¿Por qué? Miller se encarga de ponerlo en letra cursiva, como ustedes han visto, y no por nada. Si Miller pone en letra cursiva, no es para señalar que se trata de un libro, sino para que prestemos atención al título mismo de eso. Función y campo de la palabra y del lenguaje. Quiere decir que hay una gran marca de ya una diferencia, y eso al interior del psicoanálisis. Y nos da un poco que el entrecruzamiento de esas letras, hay una que ya empieza a nosotros a tener que llamarnos la atención, que es el lugar del otro. Como ustedes saben, él dice que saca toda esa tipografía, etcétera, etcétera, de Nicolás Bourbaki. Ustedes vayan a Wikipedia, que sabe todo sobre Bourbaki. Bourbaki no existe. Bourbaki es un nombre de un grupo, de una banda de pendejos que se reían con la matemática, con la lógica, etcétera, etcétera, y que Lacan lo tomó muy en serio, porque además la estructura de lo que se llama el cartel era la estructura de los grupos Bourbaki. 4 más 1 es una fórmula matemática. No es un grupo, nada más que montarlo de esa manera, 4 más 1, ya muestra que no es lo mismo que un grupo. Un grupo son 5, estos no son 5, 4 más 1. Donde lo más importante es el número más ahí.
porque ese +1 lo eligen los 4. En general, no sé por qué razón buscan a alguien que supuestamente sea un poco más inteligente o un poco más viejo, cosas por el estilo, cuando lo mejor sería que sea un tarado mental, uno que hace preguntas tontas, a los cuales habría que responder seriamente. Sería mucho mejor, me parece, que buscar a maestritos. Y a este lugar del otro, presentificado por la letra gran A, él lo va a tachar y le pone una S, significante de la falta en el otro. ¿Y por qué ese pasaje del significante en la falta del otro? Lo mismo dije al principio, cuando él quiere reducir el conjunto del discurso psicoanalítico a 4 letras, es para hacerlo entrar en el discurso de la ciencia, pero al mismo tiempo había ahí un problema, es qué lugar le dan al otro. Y acá empieza un segundo problema. ¿Por qué había que introducir que al otro le falta un significante? Y que él lo acentúa, ese significante, ese, entre comillas, entre paréntesis, abarrado. O sea, le falta un significante al otro. Ustedes ven que siempre el lugar de la falta ocupa un lugar central en la teoría lacaniana. Lo que falta, que se puede, además lo tienen ustedes en muchas más fórmulas. La mujer no existe, la tachada. El ser, al interior del ser está el no ser. Al interior de lo íntimo está lo éxtimo. O sea, una constantemente descompletando la consistencia. ¿Y para qué había que descompletar la consistencia del otro? Porque otro hay uno, seguro, es Dios. O sea, es la manera de necesitando un otro al mismo tiempo que no se convierta el otro en el lugar de la verdad absoluta. O sea, haciendo al otro tachado, ya no se puede esperar del otro la verdad absoluta. Porque a ese otro le falta un significante, al cual hay uno que no le falta. Si ustedes van a ver, recorren un poquitito, como lo estoy haciendo yo, no sé por qué, lo que se llama la ética de Spinoza, verán que si hay alguien que no le falta nada de nada es a Dios. Le falta todo menos a él. Entonces, era una manera también de cómo se hace para situar al discurso psicoanalítico en el interior del campo de la ciencia y al mismo tiempo que no se convierta en un discurso religioso. Y acá empieza a haber esta tentativa de que en qué lugar se va a ubicar el discurso psicoanalítico dentro de este enorme concierto de los discursos. Porque para el discurso científico no hay ningún problema. El discurso científico no se preocupa del otro. 2 más 2 son 4 puntos a la línea. Al que le gusta bien, al que no también. O sea, constituyen su propio otro, o sea, los sistemas de validación. Y el discurso religioso también, o crees o reventás, por decirlo así rápidamente. O sea que ahí estaba una tentativa de Lacan de saber dónde iba a situar. Y esto es muy importante, saber dónde se sitúa el discurso psicoanalítico al interior del, yo diría, del concierto, dije yo, de los discursos, porque es de su supervivencia de la que se trata. No es de cualquier cosa. Y es en ese sentido que avanza cuando lo dice, con ello añadí una dimensión a ese lugar del otro al mostrar que con
que como lugar no se sostiene si hay allí una falla, un agujero, una pérdida. Quiere decir que no se sostiene si hay eso, y qué viene en lugar de eso. Y lo dice claramente. El objeto A viene a funcionar respecto a esa pérdida. Esto es algo del todo esencial en la función del lenguaje. O sea, ya está hablando de función del campo de la palabra, ya está hablando del lenguaje. Quiere decir que tenemos varios términos que tenemos que nosotros tener en cuenta. La letra, el lenguaje, la palabra, que no son homologables. Y el objeto A, o sea, el objeto A es lo que resta de una operación. Por eso aparece como lugar causa el objeto A. O sea, que en la interacción significante-significado, el objeto A no aparece dentro de eso. Y ahora vamos a ver rápidamente ese algoritmo, que es lo que orienta todo esto. El primer algoritmo sobre el cual Lacan se apoya es sobre el algoritmo saussuriano, significante sobre significación. Y lo más importante de ese algoritmo es la barra. O sea que no hay una traducción directa entre lo que se dice y lo que quiere significar. Y por eso cita evidentemente al Caratilo, que era la desesperación de nuestro amigo Platón y que ustedes supongo que conocen el famoso poema de Borges, como dice el poeta en el Caratilo: la palabra es arquetipo de la cosa, en la palabra rosa está toda la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. O sea, es eso que viene a romper la barra. Viene a romper que no toda la rosa está en la palabra rosa, que hay algo al interior de la rosa mismo que escapa al orden del significado. O sea que la palabra rosa puede ser al mismo tiempo la flor, ¿no? O puede ser, como era yo, entraba a mi casa cuando era pendejo, ¿qué hace Rosa? Era mi mamá, que se llamaba Rosa. Y mi viejo le decía Rosita. O sea, ven que ya no es lo mismo la rosa. ¿Qué hace Rosa? Te regala una rosa, Rosita. O sea, esa misma palabra puede condensar metáforas y metonimias al infinito. O sea que de la misma por un lado usted tienen, de ahí aparecen los dos grandes mecanismos, la metáfora y la metonimia. Y la metáfora y la metonimia no son otra cosa que decir no hay relación directa entre el significante y el significado. Por eso la interpretación en última instancia es un gran enigma. O dejamos correr el orden de la significación al infinito, o en algún momento hay que capitonear. Usted sabe de dónde viene esa palabra capitón. Capitón es como en los sillones, ese botón. Ese botón que hay en los sillones, que hace 4 botones y un triangulito. Eso se llama capitonear. Es un término que viene de la tapicería. Es lo que permite que no se deslice indefinidamente lo que está dentro. La lana que estaba dentro del sillón, para que no se deslice y haya en un lugar lleno de lana y en otro lugar un agujero terrible, se lo capitoneaba. Y de ahí sale el nudo de capitón. O sea, el nudo de capitón es aquello que mantiene firme la estructura de lo que está dentro. Pero ahí también tienen ustedes
lo interesante de esa palabra. Bien. O sea que ya nos muestra, por un lado, que hay un resto, que es el objeto A. O sea, algo que no pertenece al orden del algoritmo saussuriano. Lo cual deja flotando eso, y además aparece la tercera letra, usé el gran fí, o sea, el falo, que ha de distinguirse de la función únicamente significante que hasta el momento se promovía en la teoría analítica con el término de falo. O sea, está de alguna manera haciendo más largo, más amplio la noción de falo. Se trata aquí, dice él, de algo original que especifico hoy para estar precisado en su relieve por lo escrito mismo. O sea, el solo hecho de poder escribir el falo ya lo cambia de lugar. El hecho de el falo haberlo constituido en una letra lo corre del lugar que le tenía asignado hasta ahora. O sea, ven que está haciendo una redefinición muy grande del discurso analítico. Se trata aquí de algo original que especifico hoy para estar precisado en su relieve por lo escrito mismo. O sea, reducir toda la fantasmagoría fálica y todo lo que comporta, y ustedes saben hasta qué punto eso es motivo de ciertas vicisitudes analíticas, y mismo lo que llama es una guerra entre falos, ¿viste? Entre los chicos que se pelean, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de indicar la rivalidad, por ejemplo. Y acá el señor Lacan lo redujo a una letra para estar precisado en su relieve por lo escrito mismo. O sea, darle el relieve a la función fálica a partir del escrito. Y avance con esta fórmula muy interesante. Como ustedes ven, voy paso a paso, letra a letra, sin moverme del texto. Después le voy a decir, cuando hago un pequeño paréntesis, de dónde lo aprendí. Eso. Lo aprendí del señor Jacques Alain Miller, que un día en un bar, los que conocen París lo deben conocer, que se llama Le Select, el Selecto, está en el Boulevard Montparnasse. Le pregunté, ¿usted cómo lee? Y él me respondió, yo sé que la pregunta que le hago al texto la tengo que encontrar en el texto mismo. O sea, es muy importante esto. O sea, toda la pregunta que yo le haga al seminario aún tiene que estar en aún. Lo cual supone, a ver, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser? Porque lo más fácil muchas veces es ir a buscar otro texto, lo dijo tal tipo, ¿no? Ustedes vieron la capacidad maravillosa que tienen los psicólogos de citar. Esos citan porque no pueden responder. Si uno puede responder, no tiene por qué citar, ¿no? Citan a uno, citan a otro, citan a otro, citan a otro, citan a otro. Al final, el texto se constituye 3/4 de citaciones y 1/4 de algunas pequeñas palabras que unen las citaciones. Se puede fumar acá, ¿no? Bueno. Muy bien. Entonces, no solamente mantiene la fórmula saussuriana de significante sobre significación, más allá de ponerle la barra que inhibe de alguna manera, que hace que la significación no sea tan clara. ¿Cómo pasa en el discurso de la ciencia? Esto quiere decir esto.
y no se preocupan de buscar una referencia exterior que venga de alguna manera a confirmar lo que dice. En última instancia, lo único que hacen hacer es lo experimental, vienen a confirmar lo que estoy diciendo. Y si la experiencia no marcha, bueno, quiere decir que los principios que lo ordenaron están mal hechos. Entonces cambiamos. Acá no, acá se trata de un discurso que no solamente no produce una significación, sino que deja al lado un resto producto de esa articulación. Entonces tenemos que también ahí aparece como lo que Lacan dice, no es un discurso oficial. O sea, no es un discurso oficial con respecto al discurso de la ciencia. Es un discurso oficiente, dice. Quiere decir que se pone justo al lado del oficial, pero no totalmente ahí. Y por eso, una de las preguntas que se le hace al psicoanálisis es ¿cómo me lo demostrás? ¿Por qué decís que lo que vos haces es científico? Y ustedes saben que la tentativa fue siempre poder hacer entrar al psicoanálisis dentro del discurso de la ciencia. Y dice que no lo logró. Y Lacan sigue ese derrotero de querer ubicar al discurso psicoanalítico al interior del discurso de la ciencia, hasta llegar a darse cuenta que la dificultad, por no decir la imposibilidad, y llega a la conclusión que si el psicoanálisis no puede entrar en el discurso de la ciencia, habría que crear una ciencia nueva para que el psicoanálisis pueda entrar. Lo cual, evidentemente, es esa yo diría, lo que yo llamaré la preocupación política del psicoanalista. Si no puede entrar dentro de las ciencias oficiales y no puede estar dentro del discurso religioso, ¿dónde lo vamos a situar? Evidentemente funciona en un límite. Y la palabra límite entre los dos. A tal punto que ustedes lo saben, que más de una vez un paciente le habrá dicho, pero esto es igual que una confesión. Lo cual está diciendo, para mí usted es un Dios. Porque si el paciente dice esto es una confesión, lo que está esperando no solamente la absolución, sino también una pena, ¿no? O sea, lo que llama tener que rezarte 4 Padre Nuestro, 5 Ave María, no sé, una serie de cosas, pegarte, cualquier cosa. O sea, las penitencias que se llaman. Y se encuentra en el límite, ¿por qué? Y la palabra límite lo saco de un seminario que se llama La ética del psicoanálisis, que estoy también leyendo al mismo tiempo que leo esto. Y se los voy a leer. Está en el capítulo 15. Donde estamos destinados por función, por profesión, si me permiten, a cosquillear los extremos. O sea, exactamente ir a ver los límites. Y en este caso, en este seminario que se llama El goce de la transgresión, va a ir a estudiar uno que no le parecería que no le tuvo demasiado miedo al límite, que fue Sade. Y por eso lo trae. Porque no tenía miedo de ir a mirar al interior del límite lo que había. Y lo que había al interior del límite, como en mi momento, es un agujero. Bien, siguiendo con esta vía, que es evidentemente una vía bastante estrecha, él hace referencia e insiste durante todo este capítulo a la no relación que hay entre el significante y el significado. Y esta no relación
la lleva hasta sus, digamos, límites cuando dice no hay relación sexual. No hay relación sexual no quiere decir que no haya acto sexual, por favor. Y quisiera mismo inventar una fórmula en la página 46. En rigor podría escribirse X, R, Y. Es decir, X es el hombre y la mujer y R la relación sexual. ¿Por qué no? Únicamente porque es una necesidad. Una necedad, perdón, mire usted, qué hermoso lapsus que me mandé. Una necedad. Ya que sustenta bajo función de significante de hombre y mujer, no son más que significantes enteramente ligados al uso corriente del lenguaje. O sea, en última instancia, hombre y mujer no son nada más que significantes. Y los significantes en sí mismos no hacen relación. Lo que hacen los significantes es encontrar, de alguna manera, qué significa eso. ¿Qué significa hombre y qué significa mujer? Y además da algo bastante interesante que merecería tal vez. Porque ¿qué es lo que busca una mujer en un hombre? Es un significante. ¿Y qué busca el hombre en la mujer? Es a la madre. Quiere decir que cómo se hace para entre la madre y el significante puede haber relación. O sea, no hay relación sexual, quiere decir que los sexos no hacen relación. Que haya acto, lo que se llama un acto, el acto sexual no tiene nada que ver con la relación. Es otro término que tenemos que nosotros mantenernos en toda, yo diría, su especificidad. Pero volvamos a lo arbitrario. Hay un arbitrario fundamental en la relación del significante al significado. Por eso, además, no hay una teoría de la interpretación. Por eso, además, no hay ningún diccionario que le permita a cualquiera, este paciente me dijo tal cosa, ¿qué quiere decir? Y va, lo agarra en el diccionario y lo encuentra. No es como en la quiniela, que supongamos el 75 quiere decir beso. No sé si lo sabían, por eso mi hermano me dijo que como yo cumplía 75 años iba a jugar a la quiniela. Iba a jugar al 75, que son los besos. O sea, la quiniela, es interesante ver todo eso, cómo cada número tiene un significado. Y en función de si me gusta o no ese significado que tiene ese número, le juego o no. O sea, es romper las reglas del azar por el orden de la significación. Y no por nada se dice, diga cualquier cosa. Es para romper las reglas de las significaciones en busca del azar. A ver si cae bien. A ver si le emboca. Por eso interpretaciones hay más bien pocas, digamos. Y me falta un minuto para terminar a las 14 horas. Yo tengo 20 minutos más, pero no los voy a dedicar a hablar yo solo. Estoy esperando que alguien levante la mano, que me interrumpa. Bien. Otro punto importante que quería tratar. Decir que el significante es arbitrario no tiene el mismo alcance que decir simplemente que no tiene relación con su efecto de significado, pues es escurrirse hacia otra referencia.
palabra, frase muy importante, es decir, que el significante es arbitrario, que es lo que propone la lingüística. ¿Ah? Que no hay no hay una relación directa entre significante y significado. Ese escurrille es hacia otra referencia. La palabra referencia aquí solo puede situarse a partir de que el discurso psicoanalítico se constituye como vínculo. El significante como tal no se refiere a nada que no sea un discurso, es decir, un modo de funcionamiento, una utilización del lenguaje como vínculo. Y lo que introduce evidentemente el significante es lo que hacemos ustedes, es un vínculo, es el vínculo entre el paciente y el analista, entre el analizante y el analista. Establecen un vínculo a partir del decir. Que ese vínculo después esté completado por lo que se llama la transferencia, y además el amor de transferencia no deja de ser algo bastante, yo diría, no inquietante, sino no es fácil de poder de alguna manera entender por qué va ligado transferencia y amor. Porque el vínculo lo hace la palabra más el amor. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que introduce el amor? Para que esta transferencia se mantenga y se mantenga más allá de lo previsto. Y me acordé de algo que tal vez pueda servirnos. Que el amor, fundamentalmente, no solamente no tiene definición, sino tiene... ¿cuál es la definición del amor? Es más fácil saber por qué se odia a alguien que por qué se lo ama. Mira, lo odio porque me hizo esto, más allá, me robó la plata, se llevó a mi mujer, le pegó a mis hijos, me afanó guita, y miles de cosas más. Pero ¿por qué se lo ama? ¿Por qué la amas a esa mujer? ¿Por qué vos amás a ese hombre? Más allá de lo que dijo Lacan, de lo que busca la mujer en el hombre y lo que busca el hombre en la mujer. Pero eso lo que busca no quiere decir que sea una de las definiciones del amor. Y me acordé de algo que tal vez pueda ilustrar esto. Ese algo que te vende. A la pregunta que se hacía en el rollo, pero dime, flaco, ¿qué le viste vos a esa? Y el otro le responde, tiene algo. Y después sale el tango, ese algo que te vende, yo no sé. Vuelvo a decir que si alguno lo conoce de tango, lo agarre y lo lea, no lo escuche. Yo no sé si es la mirada, tu manera de, tu manera de, tu manera de, o sea, todo que hace que esa salga del conjunto y se convierta en única. ¿Y cómo se la define? Ese algo que te vende, ese algo que te vende, quiere decir, ese algo que te hace diferente absolutamente a todas. Y lo mismo podría decir la mujer del hombre, aunque no voy a entrar en ese tipo de discusión. Hoy voy a suponer que es lo mismo. Voy a suponer que es lo mismo. O sea que la dimensión del amor siempre está basado sobre un punto de incógnita, o sea, lo que está fuera del lenguaje. Y además, fuera del lenguaje no es sin consecuencia, porque además, de la misma manera que nace, muere, de un día para otro, no lo quiero más. ¿Y por qué?
y me hizo tantas cosas. Y cuando uno ve la cantidad de cosas que le hizo para dejarlo, y ahora te das cuenta, sí, fue toda tu vida así. Es un misterio cómo funciona el amor. Y cómo el analista debe preservar de alguna manera ese algo que él, sobre el cual el paciente lo hace el depositario, para que el discurso siga. Además, tiene una doble virtud, ese discurso, que está marcado para que siga funcionando el amor a partir de algo que nunca te voy a dar. O sea que nunca va a haber relación sexual. O sea, la transferencia tiene eso. Y aún más tiene otra que se llama la transferencia negativa, que supuestamente se lo llamaría la falta de amor. Pero no es eso, la transferencia negativa es que el sujeto se está acercando a una verdad del objeto de la definición del amor. Y que empieza a darse cuenta que tal vez me confundí con este. Y le empiezan a aparecer, bueno, va a estar cosas, tal otra. O si no, hay que leer las interpretaciones de muchos de los analistas, que se los llama AE, como yo lo fui. Que mucho parece de idea que los analistas le pueden hacer cualquier cosa y ellos aguantan todo eso en nombre del amor de transferencia. Llama la atención la capacidad que tienen los pacientes de aguantar muchas cosas. Ahora voy a terminar para dejar unos minutos de diálogo. ¿Por qué la transferencia también es, como Lacan la definía, el amor que se dirige al saber? Por eso se llama sujeto supuesto saber. Pero es lo más importante del sujeto supuesto saber, no es ni sujeto ni saber, es supuesto. Es la suposición que hace el amor que en el otro hay un cierto saber y que se lo quiere extraer. Tal vez habría que ver los momentos del pase, aunque sea yo cuando me tocó a mí de redefinirlo, dije que el pasaje es cuando el amor se dirige a lo real. Una nueva definición, que ya es una manera de definir ese algo. O sea, como aquello del cual puede surgir una invención. Y la única invención posible, yo diría, más allá del algoritmo saussuriano significante o significado, es el inconsciente. Advenimiento del inconsciente como lugar donde se sitúa el real del otro. No por nada, y acá termino, al final de su obra, Lacan de Freud dijo, el inconsciente es una incógnita, una X, y espero que las... O sea, el inconsciente es un agujero. No tiene nada que ver con el orden de la historia ni de la determinación, sino que tiene que ver con lo que se escribió, lo que se escribió como significante y significado en algún lugar del sujeto, a pesar que de eso haya sido un evento en la historia, en la vida. Pero de esa historia en la vida que pasó, lo que quedó no es la historia, sino lo que quedó es una trama significante, que se inscribió como tal y que hay que saber leer. Porque lo importante de lo que se inscribió es por qué se escribió eso y no se escribió lo otro. ¿Por qué esto tiene tanta importancia cuando parece realmente que es una pavada? Si uno lo mira un poco de cerca con una cierta, entre comillas, objetividad, pero lo que pasa que se convirtió el dicho en un escrito y que quedó de alguna manera escrito en el inconsciente. ¿Y qué hace al inconsciente? ¿O qué hace el inconsciente? Y aquí hice las tres variaciones. Bien. Por hoy me voy a parar acá, son las 14:10, tengo 10 minutos antes de irme y quisiera escuchar sus reacciones.
Bueno, el que quiera preguntar o hacer comentarios o pedir precisiones, se desmutea y pregunta. Buenas. Yo sí, primero gracias. ¿Y se escucha? Es el hombre de la biblioteca. Tiene Sí. atrás la biblioteca. Pero justo ese sector hay pintura, arte. Como acá. Claro, sí, ahí está en acto. Lo que quería es justamente por lo que no referenciaste, que es donde termina la clase, ¿no? En el último párrafo. Lo leo y me gustaría alguna precisión respecto a esos dos párrafos, ¿no? Dice, en el discurso analítico, ustedes suponen que el sujeto del inconsciente sabe leer. Y no es otra cosa, todo este asunto del inconsciente. No solo suponen que sabe leer, suponen también que puede aprender a leer. Pero sucede que lo que le enseñan a leer no tiene entonces absolutamente nada que ver, y en ningún caso, con lo que ustedes de ello pueden escribir. Así que te pedía alguna precisión sobre eso, que es muy lindo como está escrito, además. Sí. Evidentemente. Merecería solamente este párrafo una clase, ¿no? Evidentemente. Además, yo no llegué ahí, yo terminé más o menos, mi comentario termina a partir casi de la mitad del 2, del segundo parágrafo. En el discurso analítico ustedes suponen que el sujeto del inconsciente sabe leer. Es una suposición, yo terminé antes por una suposición. Y la suposición en el acto analítico se transfiere al analista. Él es el que sabe leer. Por eso cuanto más se calle, mejor. Para que el paciente empiece a cada vez que tal vez no sabe leer, no entiende nada de lo que digo, ¿no? O sea, quiera decirlo cada vez mejor para que el analista de alguna manera pueda saber algo más de eso. Y no es otra cosa. Y no es otra cosa. Todo ese asunto del inconsciente, no solo supone que sabe leer, supone también que puede aprender a leer el sujeto. O sea, puede aprender a leer siguiendo la trama de lo que dice, no quiere decir puede seguir diciéndolo al infinito, como quería Spinoza, sino que puede reducir todo esa lectura a 4 letras. Al significante 1, al significante 2, al objeto pequeño a, al falo, etcétera, 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 etcétera. Y por eso, pero sucede que lo que le enseña a leer no tiene entonces absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver eso que se lee con aquello que cuenta. Y es además lo que permite que se lo pueda escribir. O sea, reducir el conjunto a una fórmula. Por eso el atravesamiento del fantasma de lo que se trata es poder reducir, pegan a un niño, a S1, S2, barra, etcétera, 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 etcétera. O sea, el atravesamiento del fantasma no sería otra manera que pueda reducirse el conjunto de la fantasmagoría no solamente a poder leerlo en el orden del significado, qué quiere decir, sino que además pueda escribirse. Por eso se trata de un detalle. El análisis es reducir el conjunto de la metáfora y de la metonimia, del deslizamiento metafórico y metonímico a una fórmula. O sea, no le va a pedir a un paciente en el pase, cuénteme su fantasma, sino deme la fórmula de su fantasma.
No es deme la significación de su sueño, sino que no es qué quiere decir, sino cómo se escribe. Bien, esto es lo que es muy somero, evidentemente. Quedan 4 minutos. Sí, Cueva, lo escucho. Perdón, pero no he pedido la palabra. No, Quería ver yo si... lo escucho. No es que usted se pidió la palabra. Hay una pregunta muy interesante en el chat. Ah, bien. Bueno, a ver, voy a leer lo que dice el chat. Susana Besón. Gracias, Hugo. Hay gente que está entrando ahora. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Tengo una molestia cuando repetidamente leo, como dijo tal, como dijo otro tal. Entiendo que cada uno se apropia e incorpora los significantes que vienen del otro y con eso elabora su articulación. Un comentario de Susana Besón, a quien le mando un saludo. Trudy Mercadal puede explicar un poquito sobre lo que quiere decir Lacan con que la mujer busca un significante en el hombre. Sí, claro. Qué pecado. Lacan le respondía, venga a analizarse conmigo, de lo que se trata. Eso se lo respondió Lacan una vez. Pero, ¿qué quiere decir el psicoanálisis? Venga a analizarse conmigo y vas a verlo. Si la mujer es definido como no toda, es porque le falta algo. Y no solamente le falta que entra, como usted dice, al equipo. Es fundamental saber eso. Con un no. No estoy de acuerdo. Algo falta. Y el hombre sale del equipo, porque dice, mejor no perderlo. Eso es, entre la falta y la castración el problema, la tensión que se produce. Si entra el no de la mujer, no en el orden de la significación, es porque hay un significante que falta. Lo que falta inscrito en el cuerpo. Dejo eso de las diferencias anatómicas del sexo, porque ahora parece que es una mala palabra. Pero bueno, dejémoslo eso para otro momento. O sea, entra al orden del otro, el mito edípico, que no es otra cosa que el lugar de la significación, a partir de no estoy de acuerdo que sea así. Algo falta. Y lo que va a buscar en el hombre es eso que falta. Por eso se hace imposible. Porque tampoco el hombre, digámoslo claro, no por nada hay un malentendido fundamental, pero ya ¿cuántas veces te lo dije? No, pero no es eso. Porque más se pide y más grande es la demanda. Evidentemente, en el amor lo uno que trata, digamos, en ese malentendido fundamental, es poder darle algo que calme esa falta. Y lo único que la calma, en una instancia, es el hijo, que viene como tapón a esa falta. Ahora, el problema es cuando, no solamente cuando lo del hijo alcanza un cierto tiempo, después tampoco satisface totalmente. Entonces busca ese significante que falta a partir de la estructura misma del no toda. Esta es la pregunta somera, la respuesta, perdón, somera a una pregunta muy vasta. O sea, busca en el hombre el significante de la falta. Por eso la desesperación muchas veces, y ahora no sé bien cómo se dice en todas y todes, todos y todas. Como hoy dijo Fernández, estuvo obligado, yo escuché en la República a decir, no dijo todos los ciudadanos,
No, todos y todas. Si uno dice todos, el escrito parecería que la O de todo anula la A, toda. Cosa que estamos en una época muy particular, porque lo que se está cambiando, y no va a ser sin consecuencias, es el orden del simbólico. A partir de la introducción de todo, por ejemplo. No es solamente una manera de estar bien y de ser respetuoso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso de ser respetuoso está bien, pero cuando se toca el mundo simbólico, el real y el imaginario también se mueven, ¿eh? Perdón, respecto a esto que decía, me acordaba de esto también que había tomado, de que dice, bueno, podemos cambiar, o sea, vamos a usar la X, la R y la I. Y dice, ¿por qué no lo uso? Porque uso mujer y hombre por el uso corriente. Y justamente es ese uso corriente que está cambiando, ¿no? Seguramente. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? María de Los Ángeles levantó la mano. Sí, así sí. Que... Sí, ¿escucháis? Escuchamos, María. Bueno, muchísimas gracias a Francisco y a Roberto por todo este seminario que sigo con verdadero entusiasmo. Quería preguntar en torno a esta afirmación, y es que los significantes no hacen relación. Se refiere al mismo plano que la relación sexual, porque de otra parte se escucha y se lee también que hay una relación entre significantes, significante 1, significante 2, en fin, la cadena. Y la otra pregunta que me pareció interesante por un matiz es esto: el vínculo lo hace la palabra más el amor. Eso es un matiz, porque escuchamos que mucho alrededor de la palabra de amor, la palabra en su capacidad para hacer surgir el amor. Es eso todo, muy amable. Muy bien. Es una pregunta, Hugo, no la va... No, sí, no, me pareció que era más bien una suerte de resumen, no veo la pregunta. Evidentemente, sin amor hay un problema ahí. No por nada se lo llamó amor de transferencia, somos solamente eso. O sea, el amor como aquello que no tiene definición. Y el amor pide el amor. Ajá, Y lo que pasa es que no hay ningún significante realmente, ninguno que pueda significar el amor. Sí, sí, sí. A ver, yo voy a hacer como un pequeño comentario, pero no quería, digamos, responder cuestiones porque, como dice Hugo, digamos, que cada uno hace su lectura y yo particularmente estoy muy contento con el recorrido que hiciste. Fui siguiendo, ¿no?, algunas cuestiones.
pero me parece que, bueno, a veces las preguntas tienen la capacidad de reintroducir en un recorrido como una manera de escandirlo, de puntuarlo. Entonces, una cuestión tiene que ver en relación al amor y la palabra, a que Hugo hizo una personal lectura, un personal recorrido de esta cuestión que tiene que ver con el lugar del otro en la medida en que el lugar del otro no se sostiene. Uno dice el lugar del otro, como si fuese obvio que existe el lugar del otro. Este es un seminario que dice, no es tan obvio que exista el lugar del otro. Antes bien explícame por qué hay gente a la que le funciona algo como el lugar del otro. Pónganle al lugar del otro el nombre que ustedes quieran. Complejo de Edipo, escuela de la causa, lo que quieran. Pongan el lugar, por qué hay gente que eso le funciona y por qué hay gente que no le funciona. Entonces Lacan dice, ojo, que esto que uno da por obvio que funciona, tal vez sea una cosa que no es muy obvia que funcione, y me parece que la manera en que la puedo llegar a pensar es si en ese lugar de falta hay alojado un objeto pulsional. Que es como si yo les dijese que a partir de un objeto es que yo puedo construir el lugar del otro. Y les doy un ejemplo así de soporte intuitivo, que es lo que trajo Hugo, que era el tema del amor. El amor es algo, Hugo decía, no se puede definir, digamos, hay ciertas dificultades con el tema del amor, pero uno sabe, y Hugo trajo a colación el seminario de la ética, ¿sí?, en el sentido de que hay en ese lugar del otro, desde el seminario 20 uno puede decir, para que se sostenga ese lugar del otro, hay allí un objeto propio que está puesto en el lugar del otro, un objeto pulsional que está detrás del lugar del otro, sosteniendo al lugar del otro, y que hace que cuando uno se enamora diga, le vi un no sé qué. Y cuando se desenamora, diga, no sé qué le vi. Entre este no saber de lo que le vi cuando enamoré y no saber lo que le vi cuando me desenamoré, está esta dinámica de cierta dimensión del amor correlativa al objeto. Me parece, María de los Ángeles, así en pocas palabras, ¿sí?, que hay una dimensión donde el amor puede ser pensado o puede ser analizado con otra lógica, porque el amor puede ser analizado desde muchas lógicas. Desde la noche de los tiempos se ha rescatado el nivel narcisista del amor. Cuando uno dice, ella se ama, ellos se aman. Sí, ella se ama y él se ama. Es decir, cada uno se ama a través del otro. Entonces la dimensión narcisista del amor, la dimensión pulsional del amor. Y hay que ver si este seminario también nos trae una dimensión del amor en conexión con la palabra, que no es tan obvia, que uno no la tenía tan clara. ¿Sí? Que las palabras pueden movilizar algo y cuando vas a buscar ahí el objeto de la pulsión, no es nada, ¿se entiende? Entonces me parece que no te estoy respondiendo, pero estoy haciendo resonar la pregunta. Tal vez aprendamos que entre el amor y la palabra... Lo dejo a ustedes con Cuevas, yo estoy obligado a irme, tengo una reunión con el rector de la universidad. Hugo, muchas gracias. Seguimos hablando. Después hasta luego. Sin pretender responder, porque las preguntas se les hicieron a Hugo y está bien que Hugo lo responda. Hay una colega, ¿cómo es que se llama? Trudy,
Trudy, yo te puedo responder, pero de una manera mínima, digamos, es verdad. Hugo estuvo hablando del discurso analítico, ya lo vamos a ver, hoy no lo vamos a ver porque exige desarrollo, ¿sí? Exige desarrollo para que uno pueda decir de la buena manera que estamos hablando de coger. Foder, foutre, tufac, estamos hablando de coger, Y hay muchas maneras de hablar de coger, hay muchas maneras. Yo les hice llegar a los colegas algunos cursos en el grupo de WhatsApp, algunos cursos que tendríamos que hacer ya. La vez que viene vamos a trabajar algo de eso, ¿sí? Pero hay una manera de hablar de coger en la cual los hombres, las mujeres y los niños son significantes. Y vos decías, ¿me puede explicar un poquito qué quiere decir que una mujer ubica o busca un significante en el hombre? Yo lo voy a responder, pero muy cortito. Es verdad, él dice, una mujer busca en el hombre un significante. Yo diría, ¿qué es un significante? ¿Qué es un significante? Bueno, un significante es algo que ubica. Cuando alguien viene a la consulta y te cuenta tu padecimiento, cuando te cuenta su padecimiento, ¿sí? Te cuenta una historia de padecimiento, un relato de padecimiento, y cuando uno toma nota, ¿sí? Uno escribe algo que ubica ese patos. Es como si uno dijese, el significante del síntoma es este. ¿Sí? Un significante tiene la posibilidad de ubicar algo. Por eso uno no cuenta toda la historia de un paciente cuando va a controlar. Uno cuenta nada más que una estructura mínima de significantes que ubican algo, ¿sí? Entonces, ubica ese significante del síntoma, ubica el padecimiento. Bien, un hombre es algo que para la mujer ubica algo. Incluso, y la mayoría de las veces, ubica un padecimiento. Ubica algo que si un hombre no estuviese, no importa que sea un morochón así del puerto y que hable sin pronunciar las S, o un travesti como es de los bosques de Palermo, u otra mujer. Lo que hace de hombre, y que es lo que ella busca, es algo que ubique. Sobre todo que ubique un padecimiento, porque si no está esa ubicación, hay algo, todavía no lo sabemos, pero yo sospecho que en este seminario dice que hay algo que del lado de la mujer puede tender a cierta infinitización, a cierto desborde, ¿sí? En cambio, si lo tenés al lado y le decís, el problema de mi vida sos vos, porque sos un hijo de puta, y vos lo tenés ahí y lo ubicás ahí. No importa, insisto, puede ser otra mujer, puede ser algo que haga de hombre, en el sentido que viene hablando acá, y que haga de una especie de anudamiento, que hace que esa infinitización se controla, se enmarca, se ubica, ¿sí? Y te saca de cierta dimensión de estrago, porque ahí ya tenés un síntoma, ya está ubicado ahí, ¿sí? Sé que esta no es la respuesta tuya, la respuesta a tu pregunta, digamos, pero es como marcarlo a mínimo. Le iba a hacer una interpretación a Freda y se la tomó. La vez que viene, cierren el micrófono, por favor. Cierren el micrófono, así no hay ruido. La vez que viene lo voy a interpretar porque lo agarré en una terrible. Así que esa me la guardo para la vez que viene. Bien, les quería decir algo.
¿sí? Porque no voy a responder a las preguntas de Freda, no voy a... Entre la mujer y el hombre un muro, referente al falo como obstáculo, Adriana Servidio, sí, eso forma parte de la doxa lacaniana. Entre la mujer y el hombre un muro, refiere al falo como obstáculo, sí, al falo como obstáculo, al falo como máscara, depende de los lugares donde uno lo lea. Hola, soy de Uruguay, ¿me pueden agregar al grupo? Sí, te voy a agregar al grupo, a ver cómo hago. Si me esperan un momento, porque no sé si esto después se borra o queda anotado, más 598 9904 2667. Ok, Trudy, gracias, me aclaró muchísimo. Perfecto. ¿Sí? Me ha pasado una cuestión, yo ya doy por terminada la clase, pero les quiero contar algo. ¿Sí? Me ha pasado que algunos de ustedes se me acercan con desarrollos que están haciendo que a mí de movida me parecen muy, muy piolas y que francamente me exceden, porque a veces se acercan para preguntarme como si yo pudiese ayudarlos con esto que están haciendo, que me parece que son cosas muy piolas y que me permiten a mí ponerme en un lugar de escuchar lo que producen algunos participantes, ¿sí? Y en ese sentido yo quería invitarlos a participar en dos dispositivos que me parecía que podían acompañar bien este espacio, ¿sí? Había pensado un espacio de transmisión en vivo. Si esto se llama de nuevo aún, lo podemos llamar al otro y todavía, ¿sí? Vamos para seguir la onda, en el cual algunos de los participantes tengan la posibilidad de transmitirnos un trabajo. Yo de lo poco que escuché me pareció muy bueno y muy interesante. Yo lo pensaba como un espacio aperiódico, es decir, que no es que tiene que tener una regularidad establecida, pero uno lo puede arreglar, ¿sí? Y era un espacio en el cual desde ya los invito, lo vamos a inaugurar el 5º miércoles de este mes, ¿sí? El 5º miércoles de este mes, en el horario que tenemos nosotros a la 1 de la tarde, y lo va a inaugurar Rebeca Hernández. Supongo que Becky es de Rebeca, supongo, no sé, tal vez sea bien. Que en términos de tenemos el amor, la palabra, el goce, la mística. Ella nos va a hacer un desarrollo sobre Ignacio de Loyola, que a mí me parece que puede ser muy ilustrativo y que nos puede enseñar, ¿sí? Así que yo igual voy a mandar mails y les voy a recordar que el 5º miércoles Rebeca nos va a trabajar para nosotros ese tema, y también después de las vacaciones, supongo que será Juan Alfonso, que no sé si Juan Alfonso es el apellido, no, Juan Alfonso, pero digo, yo a veces tomo nota, y Juan Alfonso, que nos va a hacer unos desarrollos sobre lo que podríamos llamar el cogito lacaniano, ¿sí? En unas clases del seminario de la identificación, el seminario 9, me parece, igual él tiene la libertad de hacerlo como quiera, las dos primeras personas. Hay más, pero bueno, estos dos van a arrancar, Rebeca y después Juan, ¿sí? Y el segundo espacio que pensaba tiene que ver con pequeños aportes que para mí son perlitas. ¿Sos Samuel Saeta? ¿Saeta ese o escribí mal? Samuel Saeta, bien.
Samuel Saeta en algún momento, casi como al pasar, en el grupo de WhatsApp, nos hizo llegar una cuestión de Radiaciones 2, de un escritor que se llama Ernst Junger, no sé si es Junger, no sé, Junger debe ser, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra lingüistería, como un escritor capta cosas de nuestra lingüistería o de cosas que venimos trabajando acá, y a mí me interesaría que haya un lugar, le pedí a Juan Alfonso si él me ayudaba y armaba un blog para que esto tenga lugar, para que, digamos, uno diga, che, puede ser eso solo o puede ser eso con un pequeño comentario, ¿sí? Con un pequeño comentario, o solo, no importa, como para que no se pierda todo esto en el mare magnum de lo que vamos viendo, que haya un lugar, por ejemplo, yo estaba mirando acá, hay un desarrollo de Lacan en esta clase sobre la Weltanschauung, sobre la concepción del mundo o la cosmovisión, y hay una conferencia, la 35ª de la nueva conferencia de introducción al psicoanálisis, que se llama Sobre una cosmovisión. Y a mí me encantaría que alguien, pues yo no tengo el tiempo, alguien haga, por ejemplo, una pequeña puntuación, y si quiere, la exponga, o si quiere que tenga un lugar donde agarrar y decir, che, puntúe esto, digamos, porque nos ayudaría a los que no tenemos tiempo, pero nos gustaría mucho encontrar este tipo de cosas. En este orden de cosas, Amalia Lingerfelder, sí, no sé, escupo cuando lo pronuncio, Lingerfelder, me hizo llegar un texto de Recanatí que yo tenía, que se llama Predicación y Ordenación, ¿sí? Pero que ella tiene una versión donde está con Lacan, donde él está presentando lo que, como nosotros acá, pero lo estaba presentando y Lacan lo interrumpía y le decía, no, pero escúchame esto, sí, yo ese material no lo tenía. Y a mí, digamos, lo puedo dejar acá en la biblioteca y se va a pudrir acá en la biblioteca. Entonces, tal vez si hay un blog o algún lugar donde uno diga, esto tiene que ver con lo que estuvimos viendo, eso está en el lugar, ahí se puede publicar no con nombre y apellido, sin nombre y apellido, con un nick, el que diga, no, yo no voy a... cuestiones, Luciana Trocero, que nos acercó una cuestión sobre lo escrito, sobre lo que no está escrito, lo que tiene que ver con el lenguaje o la expresión andaluza, que tal vez ella en unos parágrafos nos pueda decir qué le toca de esto, y entonces yo estimo que para el fin de semana, un poco después, estará este lugar y subiremos lo que a cada uno le interesa y le interesa que los otros, le interesa compartirlo con los participantes. Y bien, así que yo con esto doy por cerrada. Hay otro, sí, bien, hay varios. Entonces, antes de cortar voy a tomar nota de estos colegas. Si alguno tiene algo que decir, este es un buen momento. Si no, lo dirá en otro momento. Yo mientras tanto tomo nota. Bueno, nadie... Bien, gente, dejamos acá. Yo me quedo un rato tomando nota de unos teléfonos y los espero en 15 días.